Muy bien, muy buenos días todavía. Muy bien. Vamos a iniciar orando. Si me acompañan, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias por que vemos tu promesa cumplida, Señor, de que podemos reunirnos y podemos recordar tu nombre, podemos ver esta gran misericordia que has tenido para con nosotros de poder expresarte a través de símbolos tan sencillos, pero que traen tanto significado. Te, te damos gracias porque sabemos que nos has dado tu espíritu. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos a su voz, atentos a su llamado, atentos a su guía, y que nos enseñes y nos muestres. En nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de a lo mejor un libro que no tan comúnmente, tan comúnmente lo vemos, pero es el libro de Zacarías. Y quise poner como título a lo mejor, historia de una restauración. Y básicamente mucho del libro de Zacarías va muy relacionado con una restauración. Y por eso me gustaría verlo hoy, cómo es que el Señor empezó esa restauración en el pueblo de Israel. Y específicamente vamos a ver a lo mejor unas partes de Zacarías que a veces podemos pasar un poquito rápido, que son la parte de las visiones, que es la primera parte del libro de Zacarías, del capítulo 1 al 6, pero realmente si vamos analizando cada una, traen un mensaje muy bueno, principalmente para el pueblo de Israel, pero que podemos ver ciertas cosas, aspectos del Señor Jesucristo que podemos aplicar para la iglesia. Entonces vamos a estar en ese libro, en Zacarías, lo pueden ir buscando, es de casi de los últimos libros ahí del Antiguo Testamento, muy cerquita de Malaquías y de Ageo. Dime nada más. Listo. Entonces, recordando hoy, teniendo en mente esto que menciona 1 Corintios 10, tanto en versículo 6 como en versículo 11, que dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hablando de las cosas del Antiguo Testamento, y estas cosas, y vuelve a repetir en el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Ahí hablando eh, acerca de varios aspectos del Antiguo Testamento y ahora enfocados en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver acerca de esta historia de restauración y cómo el Señor empezó a dar promesas al pueblo de Israel. Vamos a entrar primero un poquito en el contexto. Específicamente el libro de Ageo y Zacarías están muy relacionados. Ya habíamos visto algunos aspectos hace unos domingos sobre Ageo. Son libros que tanto están juntos en su orden bíblico, pero también en su tiempo son libros que se conocen como post-exílicos. Si recordamos, el pueblo de Israel, pues se los habían llevado en cautiverio, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá los llevan en cautiverio, duran 70 años en cautiverio. Y estamos hablando que estos libros son libros que inician cuando está terminando ese cautiverio y están regresando el pueblo a habitar de nuevo en Israel. Entonces, es en ese periodo de tiempo es que están situados estos libros, específicamente pues el libro de Ageo, Zacarías, también se menciona pues Malaquías. Libros como Esdras, Nehemías, son de la época, son de ese tiempo. Entonces, incluso vamos a hacer referencia a algunos pasajes en Esdras y para entender qué es lo que está pasando. El pueblo de Israel había estado en cautiverio, por lo tanto era un pueblo que había estado sufriendo bastante, los alejaron, mataron a muchos, habrían sufrido bastante. E incluso pues estando en cautiverio, pues no tenían una vida bonita. Y pues ahora vemos que están regresando y es aquí cuando empiezan las profecías, tanto de Ageo como de Zacarías. Entonces, para tener un poquito en contexto, vemos una línea del tiempo brevemente. El año en el que nos vamos a centrar, que es en el libro de Zacarías, es en el segundo año del rey Darío, así como menciona la Biblia, que es más o menos 520 antes de Cristo. Y nada más para dar contexto,
situándonos o haciendo referencia hasta este año, ¿qué es lo que había pasado antes de esto? Varios años antes, el rey Ciro emite un decreto para la reconstrucción del templo. Y ahí mismo se menciona que Jehová fue el que movió al rey Ciro para que lo hiciera. Y el último pasaje de Segunda de Crónicas termina en eso. Y el libro de Esdras empieza con eso. Entonces, se menciona que al rey Ciro emite un decreto para que vayan y reconstruyan el templo. Y vemos que el Señor es el que mueve el espíritu del rey Ciro. Lo podemos ver en esos pasajes. Después se menciona ahí en Esdras 3 que en el séptimo mes colocan un altar y ofrecen ciertos holocaustos. Todavía no construyen el templo, simplemente colocan el altar donde se supone que van a posteriormente construir el templo. Y eso ahí es la referencia de Esdras 3, habla sobre eso. Unos versículos más adelante se menciona que en el segundo año de que llegan a Jerusalén, pues ellos están lejos, el rey Ciro manda emite el decreto, vienen, hacen esta colocación de altar y ofrecimiento de holocaustos. En el segundo año es que se colocan los cimientos, y recordemos que se menciona ahí Esdras, que incluso cuando colocan los cimientos, hubo gente que lloraba. Unos lloraban porque estaban muy contentos porque ya se iba a poner el templo, y otros, los que eran más viejos, lloraban porque decían, pues no se parece nada a lo que fue la gloria del templo de Salomón. Y eso se menciona ahí en Esdras 3, y es en la colocación de estos cimientos. Pero también vemos en Esdras 4 que llegan enemigos que vivían ahí alrededor y logran detener o logran que cese la reconstrucción del templo. Entonces, eso es lo que ocurrió pues previo a lo que va a mencionar aquí en el segundo año del rey Darío. Más o menos entre lo que fue el decreto del rey Ciro al segundo año del rey Darío, estamos hablando aproximadamente de 18 años. Es bastante tiempo entre lo que el Señor mueve el corazón para que vayan y reconstruyan el templo a lo que va a suceder ahora en el segundo año del rey Darío. Y más o menos entonces, entre el cese de la obra de la reconstrucción del templo y el segundo año del rey Darío, pues son de 15 a 16 años. ¿Ok? Entonces, para situarnos, ¿qué es lo que había estado pasando en el pueblo de Israel? Aún había personas que seguían viviendo en Babilonia, bueno, sí, allá en ese territorio. Entonces, es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, ¿qué sucede en el segundo año del rey Darío? Es donde inicia la profecía de Ageo y Zacarías. Ambos inician en este año a profetizar. Entonces, es muy interesante que justo estas dos profecías, o en estos dos profetas, se mencionan específicamente tiempos. Y es muy específico de lo que se menciona. Por ejemplo, se menciona en el sexto mes, que inicia la profecía de Ageo, y hay uno de los versículos muy conocidos que dice, meditad bien sobre vuestros corazones. Y aquí se le exhorta al pueblo porque dice, ustedes ya llevaban, pues, aproximadamente bajo unos 18, 16 años viviendo en el territorio, y si incluso ustedes tienen ya casas adornadas, muy, muy artesanales, ahí se menciona en Ageo 1, y si ustedes están viviendo en casas muy bonitas, artesanales, corren para ir a sus casas, pero mi templo aún no ha sido construido. Entonces, es una exhortación muy fuerte que hace el Señor a través del profeta Ageo. Eso es en el capítulo 1 de Ageo. Entonces, ese mismo mes, en el sexto mes, pero en el día 24, y es muy específico ahí la Biblia, dice que comienzan a trabajar y se mueven y empiezan a trabajar y se ponen a ver los planes para la reconstrucción de lo que es el templo. Y obviamente se recuerden que previamente ya habían empezado, pero pues por las personas alrededor de ellos lograron detener la obra. Vemos que en el séptimo mes, en el día 21, se menciona ahí a Ageo 2, una profecía muy específica hacia dos personajes. Una es hacia Zorobabel y hacia Josué. Lo voy a mencionar ahorita también porque más adelante Zacarías tienen una relevancia. Pero Zorobabel era esta persona que se consideraba como el gobernador en ese entonces, el líder de ese entonces, y que llevaba esta línea de Judá. Y Josué era el sumo sacerdote y llevaba esta línea de los levitas, y eran las dos personas como prominentes o importantes dentro de lo que es el pueblo. Entonces se les dan profecías específicas para ellos
en el séptimo mes, en el día 21. En el octavo mes, en el día 24, llega la profecía a Zacarías y Zacarías 1 inicia con esta parte y es en el octavo mes. Estamos hablando del mismo año, el segundo año del rey Darío. Y en el noveno mes, otra vez regresamos a Geo y hay una reprensión que les da el Señor para previa a que inicien la reconstrucción. Y también en la última parte, se menciona una promesa, el Señor les promete un rey y lo hace a través de una imagen de Zorobabel. Pero así termina el libro de Ageo, con una promesa de una restauración de un rey. Entonces, digo, esto es para ir entendiendo qué es lo que va pasando. Y en el onceavo mes, en el día 24, es que llegan 8 visiones, o a Zacarías se le presentan 8 visiones, que son 8 visiones conocidas como de restauración, que son las que vamos a estar conociendo. Entonces, para entender como el contexto de todo lo que ha estado pasando y lo cercano al libro de Zacarías, digo, cada parte es muy, muy interesante de analizar así a detalle, pero en teoría vamos a estarnos centrando específicamente en estas dos partes, en la profecía de Zacarías inicial y en las visiones que tiene Zacarías más adelante. Entonces, vemos que, como les mencionaba, es un libro posexílico, el pueblo ha sufrido mucho, está regresando, se está restaurando todo y el Señor más que nada quiere restaurarlos a ellos. Y por eso quisiera ver qué es lo que el Señor hace, cómo lo hace y cómo va hablando a su pueblo. Entonces, vamos a Zacarías 1, por favor, si me acompañan para irlo viendo en conjunto. Libro de Zacarías, capítulo 1. Y lo que les mencionaba, empieza así. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y así abre el libro de Zacarías. Entonces, una cuestión aquí importante es que al mencionar el hijo de Ido, habla o hace referencia, eh, que hay una línea que se menciona en Nehemías, donde se menciona a los sacerdotes y ahí se menciona a Zacarías como hijo de Ido. Por eso se menciona que Zacarías venía por la línea, Zacarías es un profeta, pero venía de la línea de sacerdotes también. Ahí veo. Ahí está. Entonces, si quieren como referencia, pues en Nehemías 12:16 se menciona el nombre de Zacarías como hijo de Ido, en la línea de, sacerdotes. Y la primera cosa que dice, ahí lo podemos ver en versículo 2 dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y es la primera cosa que les dice, es la premisa, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y sabemos que hablar del enojo de Jehová, y más si se menciona en gran manera, pues no es cualquier cosa. Si recordamos ahí Jeremías 10:10 dice, mas Jehová el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y también vemos en Hebreos, después se menciona en Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, que un libro inicie con esta frase, dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y así abre el libro. Entonces, a lo mejor después de esta frase, nosotros esperaríamos eh, como una reprensión muy fuerte o algo así contra el pueblo. Y es lo que, vemos los siguientes versículos, dice, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y creo que es un contraste muy grande que inicia diciendo, el Señor se enojó mucho con sus padres y en gran manera. Dice, entonces diles, vuelvan a mí. Vemos un corazón del Señor que busca una restauración, ¿no? Dice, pues yo me enojé mucho, entonces ya ni siquiera se me acerquen a mí, ya háganle como puedan, o ya, y digo que incluso podríamos pensar que podría haber sido justo el Señor al de hacer eso. Lo habían ofendido a ellos que tenían justo lo que Dios quería, justo en eso habían fallado. Dios podría haber dicho, no, pues voy a desechar a este pueblo, voy a escoger a otro.
Pero no, él, por su gracia y misericordia, y vemos varios capítulos que hablan sobre eso, se mantiene con el pueblo de Israel y él les dice, aunque se enojó mucho el Señor, volveos a mí, regresen a mí, vengan conmigo. Y es la primera invitación que hace el Señor a través de Zacarías. Volveos a mí, dice Jehová, para yo, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y él se presenta como Jehová de los ejércitos y es un nombre que constantemente va a usar en el libro de Zacarías. Entonces vemos el gran contraste. Si seguimos leyendo, entonces, bueno, vemos ese corazón de restauración de parte del Señor y de amor de parte de Él. Y ahí mismo dice, es en el versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Y vemos una realidad doble, tanto vemos el corazón del Señor diciendo, vengan, vuelvan, y también vemos que se muestra la realidad del ser humano, que dice, pues ni atendieron ni escucharon. Y si vamos a ello, recordamos en Romanos 3, ahí se menciona, va haciendo algunas preguntas y como respuesta a una pregunta dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y sí, y la descripción sigue ahí en Romanos 3, describiendo la condición real del ser humano. Y es muy parecida a lo que describe aquí arriba. Dice, pues sus padres, dice, andaban en sus malos caminos y no atendieron ni escucharon. Y aquí dice, pues no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sin embargo, si seguimos leyendo, ahí en Romanos 3, vemos también ese corazón del Señor de reconciliación y lo que Él busca, y busca ya no solamente en el pueblo de Israel, sino ahora en todos, como dice, tanto judíos como gentiles. Más adelante, ahí mismo en Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y quise mencionar esto antes de entrar a las visiones, porque vamos a notar que muchas de las visiones se centran en este corazón del Señor de buscar restaurar. Y vemos también con nosotros cómo el Señor nos ha justificado gratuitamente por su gracia. Y si el corazón del Señor, esa invitación a reconciliar, a restaurar. Y vemos que mucha de esto lo está haciendo el Señor sin ni siquiera a veces mencionar este que ahora tienen que cumplir esto, esto y esto, sino vemos principalmente al Señor buscando que ellos regresen a Él. Y vamos a ver más adelante cómo Él mismo es el que va quitando y va solucionando pecados que tenía el pueblo. Y por eso quise mencionar estos versículos antes. Vemos el corazón del Señor y regresando allá a Zacarías 1, nos vemos un gran enojo y la invitación es, vuélvanse a mí, regresen a mí. Y es cuando entramos ahí al versículo 7 que se menciona en Zacarías 1, dice, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y de aquí en adelante va a presentar 8 visiones que se conocen como 8 visiones nocturnas o que sucedieron de noche de Zacarías. Este, por lo que se menciona desde la primera visión, esas son palabras de restauración y consolación que da el Señor al pueblo. Y a través de estas visiones va a ir mostrando su consolación, su restauración para un pueblo que ha sufrido mucho. Se le conoce al libro de Zacarías como un libro, como si fuera el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Hace muchas referencias
hacia Apocalipsis y hacia el tiempo futuro. Y vamos a ver algunas cosas de esos, pero sí suele mencionar mucho, hacer mucha referencia a un futuro que incluso en ese tiempo probablemente no tenían bien idea de qué es lo que se estaba refiriendo. Muchísima simbología, especialmente en estos primeros capítulos, que a veces es lo que a veces se puede volver confuso de ir entendiendo a qué se está refiriendo y todo. Eh, si tuvieran oportunidad de, ahorita lo vamos a ver por encima un poquito ciertas cosas, vamos a enfocarnos en ciertos versículos de cada visión, pero sí les recomendaría estudiar cada visión a detalle. Hay muchas simbología muy hermosa acerca del Señor Jesucristo y cómo actuó con el pueblo y pues ahora cómo actúa con la iglesia y cómo va a actuar en el futuro. Pues, eh, también hay muchas promesas pues para el pueblo de Israel, como ahorita mencioné. Y pues sí quería explicar que pues es una interpretación de una historia de restauración. No es tanto que estos sean pasos para restaurar a alguien ni nada de eso, sino más bien ver qué es lo que hizo el Señor, cómo Él fue restaurando y cómo Él cada visión la fue guiando para ir consolando al pueblo de Israel y cómo ahora nosotros incluso tenemos mejores y grandísimas promesas. Muy bien. Entonces, las visiones son, la primera es la visión de los caballos, es donde inicia ahí en Zacarías 1, o de un hombre sobre un caballo, un jinete, entre varios arbustos o entre mirtos. Después vamos a ver una visión de 4 cuernos y 4 artesanos o cuatro carpinteros, un poquito más adelante. Después ya en el capítulo 2 empieza con la visión de un hombre que tiene un cordel o una cuerda para medir, o una plomada. Después en el capítulo 3 vemos a Josué, ya les había hablado de este Josué, el sumo sacerdote que está delante del Señor y ahí lo está acusando Satanás. Después vemos una visión de un candelero de oro y 2 olivos que están vertiendo su aceite hacia el candelero de oro. Después vemos, hay una visión de un rollo grandote que está volando y la visión de una mujer que está encerrada en un cesto, una medida, en una efa, y también una visión de 4 carros. Entonces, vamos ahí a Zacarías 1:7. Eso es donde, bueno, donde estábamos. Y voy a platicar en general qué es lo que ve, qué es esta visión. Y luego ya voy a centrarme en ciertos versículos. Se le presenta a Zacarías y le enseñan a un hombre, a un jinete sobre un caballo alazán, que es ahí como se lo podemos ver, sobre un caballo rojo. Detrás de ese caballo están caballos blancos y caballos overos, que es ahí como lo podemos ver en la imagen. Y se encuentra rodeado de arbustos o algo que se llama, una planta que se llama mirtos, que es como un arbustito, que es muy bonito. Y se encuentra en algo que se conoce como una hondura o pues algo plano y más bien algo hondo, ¿ok? Entonces, digo, hay mucha simbología dentro de eso, pero básicamente a Zacarías eso es lo que se le muestra. Entonces Zacarías pues dice, pues, ¿qué es esto? Y le responde el hombre que está sobre el jinete y menciona que estos caballos habían ido a toda la tierra, y traían un mensaje como que habían ido a ver cómo estaba, a visualizar la tierra y llegaban con un reporte. Y si vamos ahí a versículo 10, dice, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Ese es el reporte, dice, la tierra está tranquila, está reposada, está quieta. Entonces, ellos dicen, y bueno, y la respuesta es, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Ahí en versículo 12. Entonces, dice, pues es que llegan estos caballos, traen el mensaje, y dice, mientras que toda la tierra está tranquila, el pueblo de Israel sufriendo. Y por eso la pregunta, ¿hasta cuándo? Y en el versículo 16, vamos allá al versículo 16, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Entonces dice, me volveré con misericordia o con compasión. Y hace
promesas específicas, dice, será edificada mi casa, es lo primero que dice, y es como una forma del Señor de decir, esta es mi restauración, que se edifique el templo para que vuelvan a tener comunión conmigo. Y lo que se buscaba eso era eso, traer a la comunión con el Señor. Y mientras dice, todas las demás naciones están reposadas, pero ellos no tienen la presencia del Señor, no van a tener esa presencia del Señor, a diferencia del pueblo de Israel. Y es la promesa que se hace, será edificada mi casa, y ya habla de eso como mi casa, mi lugar. La otra es, la plomada será tendida, o más bien, es como decir, se extenderá el cordel de medir, o se van a hacer mediciones sobre Jerusalén, hablando de una posible reconstrucción de la ciudad. Entonces dice, se reconstruye el templo, se reconstruye la ciudad, y ahí más adelante, en los versículos, en el 17 dice, clama aún diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía eh, a Jerusalén. Y es la promesa de restauración que hace el Señor. Aún va a rebosar lo que alguna vez lloraron, ¿se acuerdan cuando decía que cuando ponen los cimientos, hay unas personas que empiezan a llorar porque se acuerdan de lo que fue el pasado? Dicen, es que cuando Salomón y el templo, pero ahora dicen, y aquí se menciona, dice, aún rebosará la ciudad, aún escogerá el Señor al pueblo, aún los va a consolar. Y es la hermosa promesa que hace el Señor hacia el pueblo de Israel. Recordando y pensando en esta de la edificación de la casa, pensaba en Primera de Pedro. Si me acompañan ahí, Primera de Pedro, capítulo 2 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, que sabemos que sí la hemos probado, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora nosotros como iglesia nos dice, vengan a mí, ¿y cómo venir a Él? Venir a Él como una piedra viva, escogida y preciosa delante de Dios. Y dice, y también ustedes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y si queremos la edificación de una iglesia, tenemos que venir a Él. Y ahí es donde vamos a encontrar ese poder, esa fuerza para poder ser edificados, sobre edificados para una casa espiritual, para poder ofrecer un sacerdocio santo. Pero lo principal es venir a Él como una piedra viva, buscarlo a Él, ubicarlo a Él como una piedra viva. Entonces, vemos venir a Cristo como primer punto, como piedra viva, buscando la edificación de la iglesia. Y si eso es nuestro enfoque, tenemos que reconocerle primero a Él como esa piedra viva. Vamos a la segunda visión, la visión de los cuatro cuernos y cuatro artesanos. En la Reina Valera se utiliza cuatro carpinteros. Realmente la palabra es más como referencia hacia artesanos. Y ahí puse Salmo 18:2 en la versión de las Américas. Dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable, perdón. Si ven aquí dice el cuerno de mi salvación, si ven en la Reina Valera, se menciona como el poder de mi salvación. Así se menciona. Y muchas veces la palabra de cuerno y poder se intercambian y casi siempre la palabra esta de cuerno hace referencia a poder. Igual podemos decir la visión de cuatro poderes o cuatro potestades. Si vamos allá a versículo 18, dice, después alcé mis ojos y miré y aquí cuatro cuernos y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces, hace la pregunta, ve estos cuernos grandes y dice, pues, ¿quiénes son?
Y dice, pues estos son las personas que se llevaron los poderes, las potestades que hicieron daño a Jerusalén, a Judá, al pueblo de Israel. Y entonces el Señor muestra después de eso cuatro carpinteros, y estos cuatro carpinteros son los que vienen para derribar a los cuernos de las naciones, que ahí en el versículo 21 dice, y yo dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, o sea, eran tan poderosos que ni siquiera podían alguien levantar la cabeza a verlos del poder que tenían. Mas estos, hablando de los artesanos, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Y es parte del juicio que el Señor ya empieza a mencionar que va a traer sobre las naciones que los dispersaron. Entonces vemos la dispersión, la hicieron los cuatro cuernos. Pero el juicio, y algo que es muy interesante, es que el juicio viene por cuatro carpinteros o cuatro artesanos, no específicamente que venga por un guerrero o un ejército. Y me llama mucho la atención eso, que, y habla que son cuernos muy poderosos, digo, por eso hace la referencia a que ni siquiera le podías levantar la cabeza a verlos. Y sin embargo dice, estos cuatro carpinteros tienen la capacidad de hacerlos temblar y traerlos abajo. Entonces, no un guerrero, no un ejército, ni siquiera, y es algo tan interesante, hoy también les mencionaba que a través de todo el libro de Zacarías, el Señor se presenta a sí mismo como Señor o Jehová de los ejércitos. Y aquí ni siquiera se menciona como que Jehová de los ejércitos va a traer juicio contra ellos. Menciona cuatro carpinteros y vemos el poder de Dios obrando contra potestades, que no a fuerzas tiene que ser un ejército grande, un guerrero poderoso, sino cuatro artesanos. Y recordaba mucho, y bueno, y eso es parte de la consolación que trae el Señor, que no importa inclusive si el pueblo de Israel no era poderoso, si a lo mejor eran puros artesanos, mucho de lo que se dedicaban en Babilonia a lo mejor era parte de ser artesanos, parte ser del campo. Sin embargo, el Señor iba a traer juicio contra las demás naciones. Y si recordamos al Señor Jesucristo, dice en Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí nosotros, con nosotros sus hermanas? Hablando del Señor Jesucristo. Hay una canción que me gusta mucho, está, bueno, está en inglés, dice como mi traducción a español. Dice, oh humilde carpintero, ahí sobre tus manos y rodillas, mira tu obra y construye una casa para que puedas habitar en mí, para que puedas habitar en mí. El trabajo fue hecho con nada más que madera y clavos en tus manos marcadas por las cicatrices. O muéstrame cómo trabajar y alabar, confiando en que soy tu instrumento. Oh amoroso trabajador, con el sudor sobre tu rostro, construí una mesa para que yo también pueda unirme a ti en la casa del Padre, en la casa del Padre. Vemos, si vamos allá a 1 de Pedro igual 2, más adelante dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y vemos en la profecía de Zacarías cómo el Señor dice, ustedes no se preocupen, va a haber estos cuatro carpinteros que se van a encargar de esas naciones que les hicieron daño. Incluso ni siquiera él mismo se pone como eso, como el que va a ejecutar el juicio. Y hay mucha profecía detrás de eso, digo, solo vamos a ver como por encimita. Eh, pero pensando ahora en nuestro carpintero, en el Señor Jesucristo, dice que Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas y dice, Él sufrió los agravios y no es como que Él respondió en juicio, sino encomendaba la causa a que juzga justamente. Y era parte de lo que
Dios le decía al pueblo, ustedes confíen en que yo voy a traer ese juicio por los medios que yo quiera. Y podemos confiar en que el Señor, Él es juez justo. Y muchas veces, a veces dentro de la iglesia o de nuestra misma familia, puede haber ciertos altercados y demás, pero Él dice eh, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Y nos pone el gran ejemplo, dice, por cuya herida fuimos sanados. Sabemos que Él es pastor y es obispo, es alguien que está sobreviendo sobre toda la iglesia, específicamente sobre nuestras almas. Sabe lo que necesitamos y incluso podemos recordar ahí en Romanos 12 que dice, no regresando mal por mal, sino acercándonos, encomendando la causa a nuestro pastor y obispo. Es una invitación a venir al pastor y obispo y encomendarle nuestra causa, sabiendo que Él se va a encargar, Él va a actuar. Bien, después vamos allá a Zacarías 2, regresamos allá a Zacarías 2 y se menciona acerca de un hombre que tiene un cordel para medir y a él se le habla para que vaya y mida la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando él va para allá, se acerca otro ángel y bueno, hay una interacción ahí entre unas personas. Pero el chiste es que llega un ángel y le dice, no, no vayas a medir. Y si vamos ahí, este, el versículo 4 dice, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Es como decirle, no, ni siquiera vayas a medir Jerusalén porque no va a ser necesario, porque aunque tú lo midas, va a ser tanta la gente y el ganado que va a haber en ella que no lo vas a poder medir. Y sucede esta escena y empieza el Señor a mencionar ahí en versículo 5 promesas para el pueblo. Dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Es la gran consolación que le está trayendo al pueblo. Que dice, ni siquiera es necesario que midas para construir muros. No van a ser necesarios los muros. Incluso si fueran necesarios, yo voy a hacer ese muro y es un muro de fuego que voy a estar alrededor de Jerusalén y dice, y mi gloria va a estar ahí en medio. Y después ahí en versículo 7 tanto el 6 y el 7 mencionan algo muy parecido, dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, y dice, escápate. Si recuerdan, todavía había gente viviendo en Babilonia y todavía no habían terminado de regresar. Algunos autores piensan que se puede referir a eso, o también que habían copiado a lo mejor ciertas costumbres del pueblo, de los pueblos que, bajo los que habían estado en cautiverio, y es como una invitación del Señor a decir, escápate de ahí, huye de eso. Y ahí más adelante dice, porque en el versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y voy a leer el versículo 12, dice, y Jehová poseerá Judá su heredad y la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. De nuevo, promesas de restauración. Y le dice al pueblo, tu trabajo es escápate, huye de Babilonia, huye del país del norte, se versiona en el versículo 6. Y le dice, yo voy a ser tu protección. El que os toca, toca a la niña de mis ojos. Sabemos que se hace referencia a la pupila de los ojos. Y así de cuidadoso iba a ser el Señor con ellos. Y si usted va a ser yo voy a hacer la gloria en medio de esta ciudad y yo voy a hacer un muro de fuego en derredor. Y las promesas del Señor hacia ellos. Y después dice, y por eso tú puedes cantar y alegrarte porque yo vengo, he aquí yo vengo y voy a morar en ti, en medio de ti. Y en el versículo 12, calle toda la carne, callen todos, porque el Señor se ha levantado y se ha levantado porque viene a habitar con el pueblo de Israel. Pues para el pueblo de Israel escuchar todas esas visiones después cuando Zacarías se las cuenta, pues creo que debe haber sido muy impactante. A nosotros se nos ha invitado también a escapar, a salir, dice Hebreos 13. Salgamos pues a él fuera del campamento,
llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. También nosotros, igual que ellos, ya no tenemos que ver con ellos con Babilonia, nosotros con el mundo, sino que buscamos una ciudad mejor, buscamos lo porvenir. Y así como a ellos les decía, vengo para estar con ustedes, he aquí vengo. ¿Recuerdan los versículos que menciona ahí? A nosotros que nos ha dicho, Apocalipsis 22 dice, sí, 22:7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y más adelante, igual en capítulo 22 de Apocalipsis dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y podemos tener nuestros ojos en que Él viene y Él viene pronto. Y así como el pueblo le prometió que vendría, a nosotros nos ha hecho esta promesa, que Él viene pronto y podemos responder, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y hay una exhortación que hay en Romanos 13, y esto, conociendo el tiempo, hablando a la iglesia, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y la exhortación que se hace aquí en Romanos 3 diciendo, ustedes saben que el día se acerca, que el Señor ya hizo la promesa, he aquí vengo pronto. Está bien cerca ese día y la invitación es vestíos del Señor Jesucristo. Entonces, ya vimos varias invitaciones de venir a Cristo como piedra viva, venir al pastor y obispo encomendándole nuestra causa y también vestirnos del Señor Jesucristo, más que nada sabiendo que Él viene pronto y viene en breve. Muy bien. Vamos a Zacarías 3, la siguiente visión. Una visión muy interesante que inicialmente iba a hablar solamente de esta visión porque hay mucha simbología muy, muy interesante. Ahorita la voy a mencionar algunas cosas, pero sí los animaría a estudiar algunas, específicamente esta visión es muy, muy bonita. Y si vemos ahí en versículo 1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y así empieza la visión. Se muestra su sumo sacerdote delante del ángel de Jehová y Satanás acusan, que está listo ahí para acusarle. Interesantemente, siempre o muchas veces que se muestra a Satanás, se muestra acusando a creyentes o a personas cercanas al Señor. ¿Se acuerdan de Job? En este caso a Josué, que es el sumo sacerdote, está Satanás ahí buscando cómo acusarlo delante del Señor. Y esa es la visión inicial. Y el Señor, dentro de lo que se habla ahí, reprende a Satanás. Y vamos ahí, dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y hablando de Josué o del pueblo, dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Ahí vemos como algo que fue tomado del fuego, de la lumbre. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras. Entonces, y le dice, y mira, he quitado tu pecado. En el momento de esas vestiduras hacían referencia al pecado, y vemos que el Señor es el que quita eso. Entonces vemos al representante del pueblo ante Dios con vestiduras viles, siendo acusados por el acusador, por el Satanás, y como un tizón que fue tomado del fuego. Entonces vemos estas tres cosas acerca de lo que es el sumo sacerdote. Y pues sabemos haciendo un poquito de referencia a todo lo que habían sufrido, a cómo habían estado ellos como en un fuego, es una referencia a eso, y manda que se le quiten esa ropa y que le pongan ropas nuevas, y dice, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Y después dijo,
pongan mitra limpia o un tocado limpio sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y después da un mensaje y vamos a ver eso. Y recordando un poquito, nosotros, ahí en Apocalipsis 12:10 se menciona, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y uno de los trabajos creo que de Satanás es estar haciendo eso. Y justo él se encarga de los hermanos o de los creyentes de estar acusando y no dice poquito, día y noche estar acusando. Y a veces pensaba, si ya hay alguien delante del Señor acusándonos día y noche, a veces suena un poquito inconsciente de nosotros de que también entre nosotros nos estemos acusando, ¿no? Si ya hay alguien acusando día y noche, acusándonos delante del Señor. Pero también sabemos, como primera de Juan 1, y creo que me equivoqué con los versículos, dice, hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces sí tenemos un acusador día y noche, pero también tenemos un abogado o un intercesor o alguien que sí, un intercesor que está ahí por nosotros. Y Romanos 8 tiene una misma idea, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? El que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si hay un acusador, así como Josué tenía su acusador, el mismo acusador acusándonos, pero también sabemos que tenemos un abogado y alguien que está justo a la diestra de Dios intercediendo constantemente por nosotros. Y en Hebreos 7:25, creo que también en la mañana se leyó, dice, por lo cual puede también salvar para siempre a los que por medio de él vienen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mientras tenemos a alguien que día y noche nos acusa, tenemos a alguien que vive siempre para interceder por nosotros. Las promesas que el Señor nos ha dado. Y vemos ya después el mensaje que dice ahí más adelantito, dice, en el versículo 8 dice, escucha pues ahora, regresando a Zacarías, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, ¿y qué es lo que dice? He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, y hace la promesa, una promesa muy especial de un renuevo, como podemos ver ahí el arbolito que fue cortado, y está saliendo un renuevo, un retoño, y dice, he aquí traigo a mi siervo el renuevo. Y dentro de lo que se menciona que va a hacer, dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Así como a Josué fue quitado sus vestiduras viles en un momento y le fue puestas nuevas, dice, este renuevo, este retoño, va a quitar el pecado en un día. Ahí, si quieren lo leemos en versículo 9 dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Siempre cantamos este himno, dice, un día lleváronle al monte Calvario, un día claváronle allí en la cruz. Sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Entonces, una invitación que podemos ver ahora es ver a ese renuevo, que Él es nuestro intercesor. ¿Tenemos acusadores? Sí, pero también tenemos un intercesor, un renuevo que salió y en un día tuvo el poder de quitar el pecado. Bien, y yo creo que esta es la última visión mejor que vemos. La visión del candelero de oro y los dos olivos en Zacarías 4.
igual explicando, básicamente lo que ve Zacarías es un candelero de oro con siete brasas y arriba de él, así como viene en la imagen, bueno, al lado están dos olivos que están virtiendo o da la idea que están virtiendo aceite para que sea un constante, eh, para que se mantenga la llama y que sea algo constante. Y es parte de de la visión que tiene Zacarías. Y si vamos allá, versículo 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, y esta es una profecía específicamente para Zorobabel. Si recuerdan, Zorobabel era el gobernador en ese entonces del pueblo de Israel. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, le muestra esta imagen de los olivos y del candelabro y cómo está el depósito ahí. Y de hecho es interesante que justo en esta parte Zacarías hace como varias preguntas y se vuelve a repetir la pregunta, eh, como dando a entender que no, el ángel que le está explicando, le dice, ¿en verdad estás preguntando por qué esto? Conociendo el antecedente de que Zacarías era de la línea de los sacerdotes, él debía conocer estas imágenes, estos candelabros, y para qué servía el aceite y todo, pero aún así él les brotan muchas dudas, y es cuando empieza esta profecía donde dice, esto es para Zorobabel, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si seguimos leyendo, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Pues vemos que Zorobabel se le da este poder y si no con un ejército, dando igual a esta idea de no con un gran ejército, sino con el espíritu trabajando en Zorobabel, se iba a presentar, aunque hubiera un gran monte, iba a ser reducido a algo plano, a una llanura. Y después dice, y sacará la primera piedra con aclamaciones, gracia, gracia a ella. Y después en el versículo 9 dice, y Zorobabel echará los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Si a lo mejor el pueblo tenía dudas de quién iba a tener el poder de hacer esta restauración, pues vemos esta respuesta que es a través de Zorobabel, pero no por él, sino por el Espíritu que iba a estar en él, y él iba a hacer esas aclamaciones de gracia, gracia sobre ella. Vemos ahí en Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y vemos de nuevo haciendo referencia al poder que tiene el Espíritu. En ese entonces, hablando de un espíritu que iba a lograr que Zorobabel trajera un monte a hacer llanura. Y vemos aquí también el gran poder que tuvo este espíritu que dice, levantó de los muertos a alguien, al Señor Jesucristo, y dice, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesucristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En Romanos 8:11. Hechos también menciona, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado como ahora vosotros veis y oís. Sabemos que el Espíritu ha sido derramado sobre nosotros y este es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, que también habita en nosotros. Y tanto Gálatas como Romanos sigue hablando de eso en Romanos 8, pero en Gálatas si vemos el versículo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y vemos cómo la promesa que se hizo en ese entonces a Zorobabel de tú vas a poder lograr esta restauración, esta reconstrucción, no solo, sino mi espíritu, no con ejército, sino con mi espíritu, porque mi espíritu está contigo como este candelabro constantemente iba a estar teniendo su aceite, el aceite necesario para mantenerse el fuego. Así como iba a estar este candelabro, así va a estar Zorobabel constantemente con esta derrame del Espíritu Santo en él hasta que completara la gran obra.
Y sabemos que ahora nosotros tenemos esta promesa que Él la ha dado. Incluso el Espíritu se menciona que es una garantía, como arras, como esa garantía que ya está sobre nosotros, como si fuera un sello sobre nosotros. Y pues la invitación que se hace es andad en el Espíritu. Pues podemos ver a través de esta profecía, aprender a vivir en el Espíritu. Lo que muchas veces en el Antiguo Testamento anhelaron el pueblo de Israel de tener, y por eso ellos escucharon una profecía si era increíble. A veces nosotros nos podemos acostumbrar a leer estos versículos y decir, ah, pues sí, vivir en el Espíritu. Pero es un gran privilegio que el Espíritu que levantó a los muertos a Jesús ahora esté con nosotros. Muy bien. Y eh, por cuestiones de tiempo, me voy a ir un poquito este, hacia ya la última parte. Hay varias cosas muy interesantes en todas las demás. Y nada más quisiera terminar con este versículo. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y ahorita pues, digo, faltaban nada más tres profecías, que básicamente las últimas tres profecías ya hablan un poquito más de juicio. Es de un rollo que volaba. Esa es la siguiente profecía, un rollo que volaba y tenía por un lado y por el otro, juicio de maldición. Y decía que ese rollo venía y habitaba en medio de la casa de la persona que robaba. Iba a habitar en esa casa hasta destruirla. Y después vemos otro donde una mujer se encuentra dentro de un cesto y ahí específicamente se habla que esa mujer es la maldad. Y esa mujer es llevada, estaba en Jerusalén esa mujer y se la llevan hasta Sinar, que se entiende como el lugar donde es Babilonia. Y la última profecía son caballos de juicio, muy parecido a Apocalipsis. Y de hecho esas últimas tres profecías están muy relacionadas con Apocalipsis y hablan acerca de un juicio final. Esas son a lo mejor las visiones que no alcanzamos a ver, pero sí quisiera pues que estuvieras meditando y ver cómo el Señor fue llevando esta consolación, estas palabras de amor hacia el pueblo de Israel y cómo ahora nosotros como iglesia tenemos aún mejores y bellas promesas también. Nos invitas y muchas de estas invitaciones venir a Él, acercarnos a Él como piedra viva, como el pastor y obispo, como en quien tenemos nuestra vista como intercesor y como el que viene pronto. Y dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto, si estamos meditando constantemente en esto. Bien, vamos a orar. Señor, gracias porque sabemos que a través de Jesucristo tenemos tantas promesas, tanto amor, tanta gracia, y que cada día que lo analizamos nos sorprendemos más de lo que dice tu palabra y nos sorprendemos de cómo obras, cómo actúas tan diferente al corazón de carne humano, pero tú en tu gracia nos has dado a tu espíritu como guía. Te pedimos que nos enseñes a tener nuestra mirada en ti, no en las cosas terrenales, sino en ti. En tu nombre agradecemos y oramos. Amén.